cuando son las 22:37 minutos en esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Damos inicio a este Estado Nacional de inmediato con el ministro secretario general de Gobierno, el vocero Jaime Belolio. Ministro, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Bueno, lo que ocurrió el viernes en la tarde, aproximadamente a las 7:30 de la tarde, marca la pauta de lo que ha sido todas las conversaciones, las noticias y los hechos que todavía no sabemos cómo terminarán. Sabemos de la salud del joven, sabemos de la detención del carabinero. Lo que no sabemos es del general director de Carabineros, Mario Rosas. ¿Está en revisión su permanencia a cargo de la institución? A ver, primero, sobre el hecho mismo. Por supuesto que nosotros como gobierno lamentamos profundamente lo que sucedió. Los carabineros tienen la obligación de resguardar el orden público. El contexto en el cual se da esto es una manifestación muy violenta que hace varios viernes atrás se estaba repitiendo y por supuesto se te ayuda a entender por qué Carabineros tenía que accionar, pero no hay ninguna justificación para que un joven de 16 años termine en el río. No hay ninguna justificación. Y por lo mismo es que nosotros hemos tomado contacto con la familia, yo hablé con su abuela, hablé con su madre también, para insistirle en que nosotros estamos muy interesados en que se aclare claramente qué es lo que sucedió y son los tribunales los que van a tener que determinar sobre la culpabilidad. Sé que hay un grupo de personas que dice que esto fue intencional, la inmensa mayor parte de las personas dice que esto fue una cuestión accidental, eso le corresponde más bien a los tribunales de justicia. Y creo que hemos avanzado mucho en algo, Matías, que es que hoy día los carabineros tienen cámaras corporales, los antecedentes fueron presentados rápidamente y si hay cualquier otro antecedente, lo que uno necesita es que Carabineros lo presente siempre. Al tiro, él fue ubicado, tuvo que ir a dar declaraciones a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, razón por la cual después la propia Fiscalía lo formaliza y el día de hoy también queda detenido y en prisión preventiva. Entonces, con respecto al general Rosas, yo entiendo que hay algunos que digan, oiga, sí, saquen a Rosas y otro, pero la pregunta es, ¿qué es lo que se quiere lograr con eso? ¿La responsabilidad institucional podría ser? Ya, Carabineros tiene... Claramente Rosas no estaba en el lugar, nadie Sí. se refiere a Rosas y el evento propiamente. Rosas y la responsabilidad de la institución por un hecho que tiene un montón de irregularidades. Varias, si quiere podemos ir revisándolas una a una. No, lo que te iba a decir con esto es que Carabineros de Chile hoy día es distinto a Carabineros de Chile cuando nos tocó recibir el gobierno el 11 de marzo del 2018 y por supuesto que también es distinto a Carabineros posteriores a los días del 18 de octubre del 2019. Recordemos que el gobierno pasado ¿En qué es distinto? ocurrió primero el gobierno pasado y nos tocó recibir esa herencia de Huracán y del caso fraude. Y yo no vi a ninguno de los senadores que han firmado esta carta pidiendo renuncias y otro diciendo algo con respecto cuando ellos estaban en el oficialismo en el gobierno pasado. No había ninguno. Y entonces ahora ellos exigen ciertos compromisos que nosotros hemos querido avanzar en ellos. Desde el 18 de octubre en adelante se cambiaron los protocolos, se hizo una capacitación importante a muchos carabineros en ámbitos de derechos humanos. La forma en la cual se estaba actuando también en los viernes anteriores en misma Plaza Italia era distinto. Entonces, por supuesto, se cambian. Se puede mejorar la táctica. ¿Eso implica que no van a ocurrir nunca hechos como esto? No podemos. Pero sí lo que tenemos que hacer en eso, Matías, es que cuando hay un delito, cuando hay una violación a los derechos humanos, cuando hay un abuso, la clave en un país democrático como nuestro es que eso se investigue y no quede en la impunidad. De eso se trata. Sí, uno dice, tenemos un cuerpo de carabineros totalmente distinto, los protocolos, la forma de actuar. Ok, imposible saberlo, la investigación determinará hasta qué punto había una intención. Premeditación no, porque se encontraron dos trayectorias distintas en esa esquina de Pío IX. Pero sí, el propio juez, cuando hoy día decreta su detención, determina que las manos del carabinero sobrepasan la baranda. Es decir, uno puede ver en el video que uno está al punto, o sea, no es que lo empuja a 2 o 3 metros de la baranda, sino que llega la mano del carabinero hasta la línea de la baranda. 1. 2, Carabineros se asoma, lo vemos también, y Carabineros desaparece del lugar. No son los carabineros los que auxilian al joven. Por lo tanto, ¿de qué protocolo distinto estamos hablando? Si hay un accidente, ministro, y yo aquí afuera del canal, yo usted, sin querer echándome para atrás, lo atropello, me bajo y le pido todas las disculpas del caso. Fui un descuidado, pero le pido disculpas porque es un accidente, pero no me voy. Entonces, ¿de qué accidente estamos hablando aquí si es que no lo auxilia? No, lo primero es que, de nuevo, quiero volver a decir que por supuesto que nosotros lamentamos y condenamos el hecho. No es razonable ni normal que en el control del orden público termine un joven en el río. Ahora, también veamos también el drama completo. El carabinero que es el que hoy día está imputado en prisión preventiva tiene 22 años. Sí. Y el otro joven tiene 16 años. O sea, también hay una relación ahí que lo que uno necesita ver
es que no puede ser la violencia la que nos indique particularmente en octubre cómo tenemos que dirigirnos. O sea, esto es súper importante porque yo vi declaraciones de algunas personas de izquierda muy duros contra Carabineros, pero no vi ni un milímetro en reconocer que habían hechos de violencia. Entonces, al único, además del Frente Amplio, que vi condenar, por ejemplo, el asesinato que ocurrió en Coyipulli, fue al diputado Pablo Vidal. Todos los demás en silencio. Entonces, sí, nosotros en eso queremos ser súper claros, Matías. La violencia, venga de donde venga, nosotros la vamos a combatir y la vamos siempre vamos a decir que no es posible. Y en el caso de que un carabinero... Disculpe, pero usted, ¿de izquierda o derecha? Yo no me he metido si izquierda o de derecha. Este es el Cuerpo de Carabineros de Chile. Eso voy. Viene desde bastantes años con ciertos protocolos donde hay una violencia que parece ser un código o una cultura. Por eso se habla del general Rosas. Esto de empujar a un joven, no estoy diciendo que tenga la intención premeditada de votarlo ni causarle daño, pero que lo vota en esas circunstancias y que no lo auxilia, después vamos a hablar de otros temas irregulares que vienen después. Hay una cultura donde no hay mucha empatía con el ciudadano. Mira, todo el proceso mismo es algo que por supuesto es parte de la investigación y ahí es donde se van a determinar las culpabilidades. A nosotros nos interesa que eso sea lo más transparente y lo más objetivo posible. Es lo que le hemos transmitido también a la familia. De allí que lo que el gobierno tenía que hacer se hizo. Es decir, se puso a disposición de la Fiscalía, se entregaron todas las informaciones, nosotros le exigimos a Carabineros que hiciera un sumario interno, que separara de sus funciones al Carabinero mientras duraba esta investigación y lo que hace entonces la Fiscalía y luego el Tribunal de Garantía es decir que hay prisión preventiva. Entonces, el tema del auxilio, yo he consultado al respecto. Las personas que ingresaron al río estaban por los costados y por tanto les salía, comillas, un poquito más rápido el poder hacerlo. Y hay grabaciones de los mismos carabineros llamando a que llegaran los bomberos y que llegara también la ambulancia. De nuevo, por suerte, en este caso, el joven cae, sufre una fractura de sus manos, sufre una contusión, pero podría haber sido mucho más grave, Matías. Lo que te quiero decir en esto es que, por supuesto, uno no quiere que sucedan más hechos graves como esto en ninguna parte. Y nosotros condenamos todo tipo de violencia, venga donde venga, pero no solamente lo decimos de la boca para afuera, sino que actuamos en ese sentido. Totalmente. Y eso es lo que falta particularmente para octubre. Ministro Belolio, cuando le pregunto sobre la posibilidad de que el general Rosas eventualmente se le pida la renuncia, por un tema de responsabilidad política, de la cultura de Carabineros, justamente del no cambio de protocolos desde el 18 de octubre a la fecha, es que usted me dice, era más fácil que entrara la gente que estaba cerca a auxiliarlo. Ok, pero después se pudo haber tardado y haber llegado Carabineros. Puede ser. El problema es que la fiscal Chong, hoy día, en la jornada esta de donde queda con detención y se le piden las cautelares, sostiene que la versión que intenta entregar el imputado, el propio imputado a las 20:40, hace un llamado al Ministerio Público donde sostiene que se le había detenido a este joven, donde dice que hay lectura de derechos del detenido, donde dice que hay un acta de detención. Es decir, aquí Carabineros de Chile cambia los hechos, adultera los hechos que ocurren después. ¿Acaso eso no es un problema institucional? Hay un general de zona de Carabineros de Santiago que hace una declaración desmintiendo los hechos, antes de que naturalmente se conocieran todas las versiones audiovisuales que tenemos después. Sí. Entonces, aquí no solamente hay un no auxilio, hay una construcción que parece más bien ser dolosa de los hechos después esa misma noche. Si hay algo que es doloso o no, eso es lo que corresponde a los tribunales y a mí no me corresponde entonces poder referirme a eso. Perdón, sí es importante, pero espérate, hay Matías. falta de la verdad, eso no es doloso. Pero espérate, Matías, lo que ha dicho la fiscal es algo que está dentro, digamos, de sus atribuciones, algo que tiene que después ratificar los mismos tribunales y no me corresponde a mí que nosotros lo juzguemos en ese sentido. Porque también lo que ocurre cuando hay un accidente es que Carabineros va a la clínica o al hospital y ahí hace un acta de detención. No cuando ocurre el hecho en sí mismo físico, es decir, si hay un choque, digamos, a la persona mientras están sacándola de los fierros del auto, no le dicen, oiga, le están leyendo, no, sino que se hace después. ¿Ya? Entonces, pero eso es algo que tiene que ver los tribunales y a nosotros nos interesa que quede completamente claro. Y si aquí hay un acto, como se ha dicho, digamos, con un dolo eventual u otro, por supuesto que queremos que sea sancionado. Si nosotros respaldamos el accionar de Carabineros porque es necesario para una democracia, para un Estado de Derecho, pero dentro del marco de la ley y dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Carabineros y carabineras son más de 60.000 a lo largo de todo el país. Hacen más de 30.000 acciones todos los días. Entonces, los protocolos van a servir para decir exactamente cómo se usa la fuerza y cuáles son los límites. Y cuando alguien transgrede esos límites, entonces, por supuesto que tiene que ser llevado a los tribunales y sancionado. De eso se trata una democracia versus una no democracia. Y eso es lo que nosotros hemos querido insistir como gobierno, en donde hoy día los carabineros están mejor preparados en términos de su equipamiento, así como también de, por ejemplo, una cámara corporal que no puede ser prendida o apagada,
que es la que da las pruebas que han sido ocupadas hoy día para el juicio. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son súper importantes y somos los primeros que más queremos que se aclare, porque la inmensa mayor parte de los carabineros, el trabajo que ellos hacen es insustituible. Una democracia necesita ese control de orden público y por tanto yo lamento que haya algunas personas que insistan en querer votar a carabineros. Cuando le hacen daño a carabineros, en el fondo los quieren dejar a merced de ¿quiénes? ¿De la autotutela? ¿Y que retrocedamos 500 años? ¿A merced de delincuentes, de narcotraficantes, de encapuchados? No, pues. Precisamente el monopolio del uso de la fuerza tiene que estar puesto en policías con una ley, con un reglamento y, por supuesto, siempre en el respeto de la dignidad de las personas. Y cuando eso se transgrede, entonces no puede quedar en la impunidad. Cuando existe, a juicio de la fiscal Chong, y que el juez más bien en primera instancia le encuentra razón, porque estima que es un problema para la seguridad del país, que esta persona, que este carabinero esté suelto, cuando dice que el imputado le altera los hechos a las 20:40 al Ministerio Público, hechos que después se comprueban según los videos distintos, como lo había planteado, y después habla general de Carabineros, que suponemos que el general de Carabineros hace una declaración al público en consulta con el general director. No suponemos que se tire las partes, disculpando el término. Uno pregunta sobre la responsabilidad no del carabinero Sebastián Zamora de 22 años, que eso lo determinará el fiscal. Es sobre todo lo que le pregunto a usted, que usted no es el juez, es la responsabilidad política de una institución que sigue aparentemente alterando los hechos, encubriendo hechos que son constitutivos de delito. Eso es lo que le pregunto, si es que el gobierno va a seguir respaldando. Hoy día Víctor Pérez respaldó una institución, le preguntaron 2 veces y no respaldó a Mario Rosas, respaldó una institución. ¿Qué me puede decir usted? Que por supuesto que nosotros respaldamos a la institución, o sea, no hay ninguna duda, en eso estamos exactamente igual con el ministro de Interior y fue por orden también del presidente. De nuevo, la institución de Carabineros es la que tiene ese monopolio del uso de la fuerza, que es el legítimo dentro del marco del Estado de Derecho, pero de nuevo, cuando está regulado por la ley, regulado por los protocolos y siempre conteste con los derechos humanos de las personas. Cualquier cosa que se aparte de eso, si es que hay un encubrimiento, si es que no se entrega la información adecuada, si se trata de encubrir después o cambiar, por supuesto que eso tiene que ser sancionado y es inaceptable. Por eso te decía que la policía de hoy día, los carabineros de hoy día, son distintos a los de después del 18 de octubre. Porque obviamente que para ellos ha sido muy chocante todo lo que ha sucedido también. Si hay carabineros que dicen, oye, ¿y qué pasa con nosotros? ¿A qué me arriesgo? ¿Y qué pasa con nuestros cabros? ¿Qué pasa con nuestras familias? Entonces, los carabineros cumplen un rol que es muy importante en nuestro país y yo no me imagino que de verdad el Frente Amplio, el Partido Comunista y otras personas más de ultraizquierda están sosteniendo que no quieren financiar que los carabineros puedan después tener benzina para sus vehículos y hacer ronda, o que no se les puede pagar sus sueldos cuando dicen que quieren bloquear eso en el Congreso. Me imagino que lo quieren hacer solo como una cuestión política, porque de verdad la idea sería que nuestro país no tuviera una policía para hacer control del orden público, para prevenir delitos, para perseguir los delincuentes. Entonces es súper absurdo. Entonces la pregunta en eso, Matías, es ¿cómo hacemos de verdad una policía que esté en el estándar que necesitamos? En donde no ocurran nunca los hechos como los que vimos en Pío Nono, ni como los que vimos en los hechos los días sucesivos después al 18 de octubre. Ahora, alguien me decía hoy día que cuando se inauguró el gobierno del presidente Piñera, me decía esta persona, hubo 2 hechos que generaron mucha expectativa. Una, que fue el presidente de inmediato un hogar del Sename. Lo segundo es que de inmediato le pidió la renuncia general de Carabineros entonces y hubo un descabezamiento de 20 generales. Sí. Y después entonces plantear una modernización completa de Carabineros. Pero después vino el 18 de octubre y han pasado su tiempo desde que el presidente está en la moneda. ¿Y cuál es la modernización real que se ha empujado? ¿En qué estamos? ¿En qué son distintos la modernización de Carabineros hoy? Bueno, y en ambas cosas se ha avanzado. O sea, en la primera, en que se terminara el Sename y se separara, digamos, y hoy día fuera un servicio de protección de menores completamente distinto, se avanzó, a pesar de que la oposición nos puso todos los palitos en la rueda posibles y no querían aprobarlo. Eran como viudos del Sename. Y en esta materia, lamentablemente, en ámbito también del Congreso, tenemos, por ejemplo, el alcalde Charp dijo el otro día que quería que hubiese una huelga legislativa. ¿Qué es lo que nos están planteando? ¿Que quieren que se cierre el Congreso? Es decir, que no creen en la vía institucional. Que en vez de que realmente avancemos en la discusión democrática al interior del Parlamento de cómo mejorar la legislación que necesitamos, por ejemplo, para combatir mejor el narcotráfico, el terrorismo, la ley Juan Barrios sobre la quema de camiones y una serie de otras que también modernizan nuestras policías, hay una comisión que citó este mismo gobierno para hacer esta modernización profunda, que es un proceso. No es que se apruebe una ley y entonces al día siguiente pasan a ser los carabineros de una manera distinta. Obvio, tiene que tener un plan que se ha planteado, digamos, de aquí a 7 años más.
Pero como te decía, desde el 18 de octubre en adelante, Carabineros sí ha tenido un proceso interno de mucha mayor capacitación en materia de derechos humanos. Van a crear unas oficinas regionales de derechos humanos en donde va a haber un abogado civil. Hay nuevos protocolos. Se ajustó, por ejemplo, el uso de la escopeta antimotines, el mismo equipamiento nuevo que existe tanto de vehículos como de ellos mismos. Entonces, sí, hay nuevas estrategias, pero ¿significa eso que nunca va a ocurrir un error, que nunca va a ocurrir una falta o que un carabinero pueda cometer un delito o eventualmente una violación a los derechos humanos? Puede pasar. Puede pasar. Entonces, la clave es cómo responde el gobierno y cómo responde el Estado. Todo lo que yo le planteo es no que no pueda pasar lo que pasó el viernes. Eso puede ocurrir siempre, puede ocurrir y es lamentable que ocurra. Lo que es más complejo es la respuesta institucional. Por eso todo se basa en la institución. No, aquí no tiene que ver con personas, tiene que ver con instituciones permanentes de nuestra República y cómo actúan. Ya uno dice, uno esperaría a esta altura que, a la luz de lo que uno ve, de lo que dicen los tribunales hoy en Chile, Carabineros actúa distinto. Eso es lo que uno espera. Y estoy de acuerdo contigo y por eso es que de nuevo evaluamos qué fue lo que sucedió. Una cosa es la primera comunicación que estaba equivocada y después entonces se enmienda esa misma y a continuación se entrega toda la información a la Fiscalía, se hace el sumario interno, se pone el carabinero inmediatamente a disposición de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y las mismas cámaras corporales de ellos son las que sirven de prueba. Entonces es distinto, no hay espacio para lo que ocurría en el pasado. Sí, ese es el punto. Entonces, Carabineros hoy día es distinto. Este es un hecho profundamente lamentable, equivocado, no debió haber ocurrido jamás, porque es indispensable la labor de Carabineros en el control del orden público, particularmente en un mes que sabemos que va a ser complejo. Sabemos que hay personas que no quieren que funcione el plebiscito, de extrema izquierda y de extrema derecha. Entonces, nosotros siempre hemos condenado todo tipo de acto violento, ya sea aquí en Santiago, ya sea en Coyipulli, ya sea en cualquier lugar. Y claro, hay personas de extrema derecha que nos critican por nuestras actuaciones en la Araucanía y personas de extrema izquierda que nos critican por nuestras actuaciones acá. Nosotros vamos a condenar siempre la violencia porque siempre vamos a querer respetar los derechos humanos. Hay sectores de la oposición que anuncian acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez por los últimos hechos. Sí. ¿Qué plantea el gobierno? ¿Cómo se irá a defender un caso como este? Bueno, obviamente es una atribución que tiene la Cámara de Diputados, sin embargo va a ser la 9ª acusación en el tiempo que lleva el Congreso y creo que va a ser el triste legado de esa oposición fragmentada, que cada vez que tienen alguna disputa entre ellos mismos se unen solamente haciendo una acusación constitucional sin fundamento. El fin de semana hicieron el loco en buen chileno después de no llegar a acuerdo entre ellos mismos en el pacto electoral y por tanto en esto encontraron una nueva manera de unirse en torno a decir no, en torno a bloquear, en torno a decir que no al gobierno. ¿Y de qué ha servido? ¿De qué sirve esa acusación constitucional? Además de seguir polarizando. Yo creo que octubre tiene que ser el mes en que podamos abrir el diálogo. En vez de seguir polarizando, tiene que ser lo contrario. El 25 de octubre hay una definición que es demasiado relevante para nuestro país. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra Constitución? ¿A través de las reglas actuales o a través de una convención? ¿Cómo nos vamos a dirigir para los próximos 20 o 30 años? El país que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si la lógica es solamente la divisoria, la de tirarse piedra entre uno y otro, la de tratar de cancelar la diferencia, es imposible que podamos avanzar en eso, Matías. ¿Acaso lo que usted plantea es que este octubre era unirnos y acercarnos en vez de polarizarnos? ¿No es la opción de tener una convención constituyente o mixta o convención el de una gran oportunidad para lograr lo que usted dice? Por supuesto que es una oportunidad. Y usted está por eso, usted ahora, originalmente estaba por esa oportunidad, después cambió de decisión personal. En el fondo, en alguna parte de su propia forma de pensar, ¿sigue sosteniendo que es mejor un apruebo y que genere una acción de encuentro entre chilenos? Yo creo que se genera un encuentro entre los chilenos y creo que hay que cambiar la Constitución. La forma en la cual eso se hace tiene que ser en un clima de unidad y no en un clima de polarización máxima ni en un clima de violencia. No es solamente los carabineros ni el gobierno quien va a estar a prueba durante ahora este mes de octubre y particularmente el 18, sino que también la izquierda, para saber si de verdad ellos condenan la violencia, no solo de la boca hacia afuera, ya no basta la declaración, sino que en concreto, si van a estar disponibles a aislar a la violencia, a aislar a aquellos que quieren simplemente radicalizarlo todo. Porque de lo contrario, si la lógica de en esa convención que vaya a ganar, por ejemplo la convención constitucional que parece ser hoy día la que tiene las mayores chances, si gana esa, los partidos hoy día tienen una mayor fuerza que los independientes, a pesar de que el propio gobierno ha querido bajarle las barreras a los independientes para que también participen activamente en el caso que ganara esa convención constitucional. Pero la dinámica puede ser muy similar a la del Congreso hoy día. Y creo que eso sería malo para el país. Ya, pero todo eso, cuando usted era apruebo, todo eso era igual. Y sin embargo era apruebo. Pero cambió por la violencia que usted vio. Lo que te quiero decir es que tiene que cambiar el clima.
porque si lo que vamos a tener en octubre es el mismo clima que el octubre del año pasado, no lo aguantan los vecinos de la zona cero de las distintas ciudades, no lo aguanta absolutamente nadie y eso puede ser algo irreparable. Entonces, es un llamado también al diálogo, es un llamado a la paz. Por supuesto que para que haya paz tiene que haber justicia. Entonces, aquí estamos diciendo que en este caso en particular, por supuesto que queremos que los tribunales sean clarísimos, así como también en el caso de Collipulli. Y que ya no tengamos más este doble estándar de que solamente condeno aquellos hechos que no me gustan para mi sector, pero los otros sí. No, no está bien eso. Ministro del Gobierno, en las últimas horas, ¿ha tratado el tema Mario Rosas, el tema Carabineros y su eventual renuncia o pedida solicitud de renuncia? No ha estado en las conversaciones de los últimos días, al menos no conmigo. Esto obviamente que le corresponde más bien al presidente y al ministro de Interior. Pero no, la pregunta es, ¿qué se saca con aquello? ¿Y qué pasaría en octubre? Políticamente usted Sí, pero sabe que se saca eventualmente, o lo que se pide, descomprimir, generar otro clima para octubre, a lo mejor podría ser... El clima de octubre y nuestro foco está puesto en que no ocurra nunca un hecho como el que ocurrió este viernes, ni los que ocurrieron en los días posteriores al 18 de octubre. Y de allí entonces quiero insistir en el trabajo que han hecho los mismos carabineros y durante la pandemia los mismos carabineros han ayudado, pero infinitas veces. Y han sido reconocidos también por las mismas personas. Entonces, esta lógica como que todos los carabineros y todas las instituciones, una que tenemos que cerrar y lo que quieren hacer es tirar jóvenes al río, no es verdad solamente. Usted es el vocero de este gobierno. ¿El gobierno respalda hoy al general director de Carabineros Mario Rosas? No me corresponde a mí decirlo, Matías, nosotros respaldamos a la institución y si la continuidad o no del general Rosas depende de la evaluación que haga el presidente, que haga también el ministro del Interior. La continuidad, le pregunto por el respaldo. ¿Hay un respaldo cerrado hoy día? Si nos está viendo el general Mario Rosas, que seguramente lo está viendo, ¿debe sentirse respaldado por el gobierno o está en revisión? Siempre cada uno de nosotros está en revisión, Matías, y esto es una cuestión que va en evaluación. Mi cargo, el cargo del ministro de Interior, absolutamente todos. Y por tanto, a nosotros... No me ha dicho que lo respalde. Porque lo que te estoy diciendo es que para nosotros la clave es que tengamos carabineros que estén enfocados en el control del orden público, en la prevención, en que sigan sus reglas, las leyes, los reglamentos, y cualquier persona que se aparte de ello, por supuesto que nosotros vamos a pedir que se aclare y que sean los tribunales los que lo digan. Y sobre la continuidad o no, no es algo que me corresponde a mí decirte, Matías. Es algo que, por supuesto, siempre está en evaluación, dependiendo de cuál es el rol que queremos que cumpla también. Y, de nuevo, el rol que nosotros queremos que cumpla, no solo Carabineros, sino que la democracia durante octubre es demasiado importante. ¿Están satisfechos cómo ha conducido esta crisis el general Mario Rosas en estas 48 horas? Se ha avanzado muchísimo, Matías, pero todavía nos queda mucho más. Necesitamos tener una policía moderna y a esa policía moderna le faltan muchos espacios todavía para que todos nos sintamos orgullosos del trabajo de nuestros carabineros, así como también de las Fuerzas Armadas, como eran en el pasado. Pero, de nuevo, esto ha sido un triste legado del gobierno pasado, en donde el caso Huracán, en donde la corrupción que ocurrió en Carabineros en el gobierno pasado fue muy lamentable y fue parte de la herencia. El caso Catrillanca también fue brutal. Entonces, después los hechos sucedidos después del 18 también. Entonces, tenemos una institución que está en crisis, pero necesitamos de esos carabineros. Entonces, es un llamado más bien al sentido común. Necesitamos carabineros modernos para una democracia sólida. Y durante octubre vamos a estar todos puestos a prueba, a ver cómo resolvemos nuestros problemas en diálogo. A veces, Matías, estamos demasiado acostumbrados a debatir, pero estamos poco acostumbrados a dialogar. Y dialogar significa una conversación en donde yo considero que tu posición es válida, la mía también, puedo estar en desacuerdo, pero nos enriquecemos unos con otros. De eso se tiene que tratar octubre y no de la polarización. Ministro Jaime Belolio, muchas gracias por estar aquí esta noche. Que esté muy bien. Hacemos una